Hola, por esta imagen, un chico de Jaén ha sido multado con 480 euros. Me explico. Este es un montaje del rostro de este chico cuyo nombre no conocemos, solo conocemos sus iniciales, DCD. Hizo un fotomontaje de su rostro, no conocemos su nombre, pero conocemos bien su rostro, sobre la imagen del Cristo de la Amargura o el Cristo despojado que se venera en Jaén. Esta es una imagen que él subió a su Instagram en abril de 2017, como tantos y tantos fotomontajes de todo tipo que se publican en internet todos los días, incluso, por supuesto, con todo tipo de figuras religiosas. Esto no es nada especial ni nada singular, ni descubrió el hilo negro. Ni siquiera sabemos si pretendía burlarse o pretendía expresar su identificación con el dolor que expresa el Cristo de la Amargura y su profunda reverencia religiosa. No lo sabemos. El hecho es que la Hermandad de la Amargura, es decir, una cofradía, un grupo de personas que veneran especialmente la imagen del Cristo de la Amargura y que lo pasean, lo llevan a procesión durante la Semana Santa, etc., lo consideran especialmente sagrado, le pidió que quitara de su Instagram esta imagen. El chico se rehusó y entonces fueron a los tribunales acusándolo de un manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender. Ya lo del propósito de ofender a mí me vuelve loco. Esto es, el telépata de la cofradía ha dicho que sabía que el propósito era ofender. Lo peor de eso es que el telépata de la fiscalía también estuvo de acuerdo y procedió a pedir 2.160 euros de multa o 180 días de prisión. 106 meses de prisión por hacer un fotomontaje como los que se hacen todos los días en internet. Esto es ridículo por varios motivos. Primero, porque un Dios no necesita que lo defienda una cofradía. Un Dios todopoderoso se puede encargar del chico de DCD, él solo, ya sea con un relámpago, provocándole un ataque cardíaco, haciendo que se tropiece todos los días, borrándole el disco duro, o esperando a que muera de muerte natural, y entonces, como un Dios que todo lo perdona, como un Dios caritativo, como un Dios que nos ama, condenarlo al infierno y al sufrimiento, tortura y llamas eternas, y resolver la situación. Es decir, no necesita un Dios todopoderoso que la cofradía o el fanático de turno lo defiendan. Pero es cierto, España mantiene una disposición legal en contra de la blasfemia, concretamente el artículo 525 del Código Penal, que establece una pena de 8 a 12 meses. Esto es como acostarse en el siglo XXI y despertar en el siglo XVI, con la Inquisición llamándote a la puerta y diciendo: si para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa se hace escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, usted va hasta 12 meses a la cárcel. Convendrá usted en que hay dogmas, creencias, ritos o ceremonias ridículos en todas las religiones. No es raro que alguien vea por primera vez al dios Ganesh de los hinduistas, que es un dios elefante, y exprese una sonrisa de incredulidad, quizás. Un dios elefante. Vamos. A cualquiera de nosotros nos pueden parecer ridículos los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una creencia religiosa, y el derecho a comentarlo con toda seriedad o en plan de burla es un derecho fundamental. Es un derecho absolutamente básico en una sociedad en la que no manda la religión como mandaba antes. Estas leyes son un rescoldo de cuando estábamos dominados por la religión las 24 horas al día, cuando se vivía en la teocracia, así fuera a través del rey, que por supuesto era nombrado por el Papa y su soberanía provenía de Dios y por eso mandaba sobre nosotros, hasta que en el siglo XVIII decidimos que la soberanía radica fundamentalmente en el pueblo y que las instituciones civiles deben primar por sobre las instituciones religiosas. Es absurdo perseguir a alguien por sus opiniones. Las palabras son palabras y no son nada más. Y esto lo decía yo hace unos días con respecto precisamente al tema de la tolerancia. No voy a repetir lo que hay ahí, es el vídeo anterior. Pero las leyes antiblasfemia existen en todo el mundo y hay muchas personas que en todo el mundo luchan por terminar con ellas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha determinado que las leyes antiblasfemia violan las obligaciones de los países según el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Y si se violan estas obligaciones, lo que tienen que hacer los países
es respetar sus obligaciones y cumplirlas. También la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, desde 2007, el 29 de junio, emitió la recomendación 1805 para la abolición o derogación de las leyes antiblasfemia en todos los países. Las leyes antiblasfemia de España son parte de varias leyes en contra de la libre expresión, de varias leyes que criminalizan la libre expresión. Las leyes que defienden el honor, o los artículos que defienden el honor de la corona, los artículos que hablan de la apología del terrorismo, que es también un concepto enormemente flexible, y las leyes que defienden las creencias religiosas. Las creencias no tienen derechos. Los sentimientos son un asunto totalmente personal. Si algo nos ofende, el problema es nuestro, no está en el que ofende. A alguien le puede ofender que los taxis se pinten de tal o cual color, o puede sentir que sus sentimientos religiosos están ofendidos porque una chica anda con el pelo al aire. Pero ir a pedirles a las autoridades que obliguen a todas las chicas a ponerse un trapo en la cabeza para no ofender sus sentimientos religiosos, lo consideraríamos un exceso. Consideraríamos un exceso también que alguien viniera, un ortodoxo judío, y exigiera que se dejaran de utilizar aparatos eléctricos en toda España todos los sábados porque ofende sus creencias religiosas, que es cierto además, las ofende. Cualquier hinduista, cualquier budista, cualquier sikh, cualquier persona puede sentir ofendidos sus sentimientos religiosos o la falta de religión que tiene por prácticamente cualquier cosa. Y eso no es asunto de las leyes penales, ni tiene por qué serlo. El derecho a ofender es un derecho tan fundamental como el derecho a hablar, porque uno nunca sabe cuándo al hablar ofende. Estos vídeos son enormemente ofensivos para muchas personas, pero el problema es de ellos, no mío. A veces hay intención de ofender, claro, para eso existe la comedia, el humor, la sátira, la ironía, revistas dedicadas a burlarse, a hacer escarnio de políticos, de futbolistas, de músicos, de personajes públicos, comediantes, personas que hacen chistes, películas como La vida de Brian, que está considerada una de las grandes películas de la historia, y que precisamente explora cómo los fanáticos convierten a alguien en un dios y luego lo defienden de los malvados herejes. Las leyes en contra de la blasfemia son un rescoldo de tiempos que no queremos que vuelvan y son leyes que deberían cambiarse. Y lo que tenemos que hacer es ir con nuestros legisladores, en España porque el caso ocurrió en España, pero ir con los legisladores en todo el mundo y decirles que las leyes en contra de la blasfemia, las leyes que criminalizan la opinión, deben desaparecer, porque son los restos malolientes de un pasado al que no queremos volver, al que no nos conviene volver, un pasado que era, pese a los errores del presente, a las deficiencias del presente, un pasado que era infinitamente peor que lo que tenemos hoy en día. ¿No cree usted? Gracias por ver el video, por ver el canal, por recomendarlo si lo recomiendan, por decirme cuando les gusta o no les gusta un video determinado. Este canal lleva 9 años de existencia. El Retorno de los Charlatanes, que fue el blog que le dio origen, lleva 14 años de existencia. Esto se ha hecho sin ningún apoyo. Se ha hecho única y exclusivamente porque me parece que es lo correcto, porque tengo, gracias a otras personas, gracias a científicos, a pensadores, a luchadores, dispongo de conocimientos, datos, información que creo que deben difundirse. Y sobre todo difundirse en un espacio como YouTube, donde el pensamiento único parece mandar y el simplismo, la falta de profundidad, la falta de complejidad en el análisis de la realidad parece ser lo dominante para tener muchos visitantes y muchos suscriptores. Aquí, en esta tarjeta de YouTube, puede usted ver un lugar donde si va, está todo lo que hago en red. Lugares donde respondo preguntas, lugares donde están mis podcasts, los programas de radio que hago, como oír el programa de radio que hago ahora todos los miércoles, etcétera, etcétera. Todo lo que hago en red está allí y todo esto se hace sin apoyo y ahora muy pronto vamos a pedirles apoyo a quienes nos hacen favor de vernos para poder hacer más, para poder tener más vídeos, para poder tocar más temas, para poder hacer enojar a más personas que merece la pena
hacer enojar. Muchas gracias y aquí nos vemos.